Sí, voy a grabar. Ya estamos grabando. Se concentró fundamentalmente en la potencia que tenía el café. Posterior de la década de los 30, de los 40, donde el café sufrió impactos muy fuertes a nivel de los mercados, sobre todo por la guerra y por la crisis económica, tenemos una recuperación importante en la década de los 50, que le vuelve a dar un impulso al café, a pesar, cuidado, de que ya en la élite política la reconfiguración sobre el modelo estaba más que plasmada, ¿no? Desde los discursos que Rodrigo Facio había analizado, más la investigación que sustentaba, que el monopolio del café y en general basarnos únicamente en un monocultivo era un peligro económico. Ya ahí había una connotación de que la cosa no iba por ahí, ¿verdad? A pesar de que para esta época había un buen rédito. Entonces, a ver, ¿qué me está permitiendo? Listo. Como ustedes pueden ver, prácticamente desde el 57 hasta 1965, digamos, ahí se empieza, digamos, esa relación entre el PIB generalizado y el PIB exclusivamente del sector agropecuario, entran ahí en una competencia interesante. Digo, no es una competencia porque al final del día ese PIB agropecuario engrosa el PIB corriente, que es esta franja anaranjada. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, esta rayita que está acá, esta línea verde que va aquí, que va subiendo, esa línea verde es el sector industrial, nada más y nada menos. Entonces, o sea, ahí se concentra la estrategia desarrollista de los años 60 y 70 fundamentalmente. ¿Por qué empieza, digamos, desde 1957? Digo, porque es que al final del día el sector industrial en el país no era nuevo, solamente que era pequeño y era mucho menor que el sector agropecuario fundamentalmente que el sector cafetalero. Entonces, vamos a ver, la historia no se divide en bloques, ¿no? Vamos a quitarnos esa idea. Son trayectorias, son transformaciones en trayectorias. Por eso me pareció muy importante que ustedes nunca dividieron, y por eso también es muy importante que siempre relacionen cómo las instituciones públicas de un determinado momento, en un determinado punto, también tienen un correlato en las próximas décadas. A eso le llamamos legados de políticas. Y en políticas sociales se llaman legados de políticas públicas. Y son aquellas bases, no solo institucionales, sino también de resultados de política que se sostienen en el tiempo y que van legando. ¿Cuál fue el legado de 1940 de la reforma social? A nivel institucional está muy claro, y está súper claro, que es que la institucionalidad costarricense logra la incorporación de un sector de la población que no estaba ni asegurado, que no tenía derechos laborales y que tenía una institucionalidad que no cumplía a cabalidad con ya una base jurídica normativa que se sostenía. Entonces, durante la década de los 60, de los 70, inclusive de los 50, esa reforma de los 40 empieza a tomar forma, empieza a fortalecerse, porque si bien es cierto, son muy pocas instituciones y son muy pocas generaciones de política que a la primera se fortalecen de esa manera. O sea, lo que hoy conocemos como el ICE, lo que hoy conocemos como la Caja, lo que hoy conocemos como el INS, son instituciones que al final del día de una forma de trayecto han ido fortaleciéndose para cumplir con su mandato. Estas otras capas del PIB, como pueden ver, fueron creciendo paulatinamente. Algunas hoy en día tienen, por ejemplo, la de seguros fue creciendo más. Aquí habría que agregar el sector tecnología, que hasta ese momento no estaba. En fin, habían otras formas. Y esta línea café que está acá, esta línea café es el PIB del gobierno. Como pueden ver, cuando una trayectoria, cuando una curva de ese tipo en este gráfico aumenta de forma exponencial, es porque hay una inyección fundamental de ingreso. Y eso fue lo que sucedió. Y si ustedes
prestan atención es en la década o es en los años de los 60, al final de los 60, inicios de los 70, donde este aumento del PIB del gobierno central, gobierno general, aumenta exponencialmente, ¿no? Y esta trayectoria fue creciendo prácticamente hasta los años 80, que es cuando ya nos encontramos en la etapa de la crisis, que vamos a ver en posteriores clases. Acá, y omitan los rayonazos que hice, que ya los voy a borrar. Acá pueden ver este otro gráfico que tiene que ver por los sectores. Cuando hablamos del sector primario, estamos hablando única y exclusivamente de el sector de materias primas. Cuando hablamos del sector secundario, estamos hablando del sector industrial. Cuando hablamos del sector terciario, hablamos del sector de los servicios. ¿Está bien? Nótese que para los años 50, ese sector primario de Costa Rica era el sector bananero y cafetalero. Sí, ese sector de materias primas, esas son nuestras materias primas. Digo, ahora podemos apelar a que también tenemos una materia prima como el oro. En los 70 se dijo que la bauxita era la materia prima para la extracción de aluminio, digamos que la bauxita es el principal componente del aluminio. Y bueno, o sea, tenemos esas materias primas. Sin embargo, dentro del sector primario está el sector agropecuario de materia prima. Y pues claramente, junto con y nótese la fuerza que tenía, que junto con el sector de bienes y servicios que prestaba el Estado y la institucionalidad, eran prácticamente, tenían prácticamente una raíz porcentual de aporte a la economía costarricense. Esta caída estrepitosa es la caída que sufre el café en los años 60. En los años 60 nuevamente el café, sí, como es un ciclo, digamos, de afectación que tiene a nivel mundial, cada 10 años, casi cada 10 o 5 años el café decae de esta forma. Entonces, lo que habíamos obtenido durante los 50 empieza a perderse, pero esta línea que está acá en el gráfico es el sector secundario, es el sector. Y nótese que ya para los años 70, ese sector obviamente sobrepasa al sector primario de la economía. El café siguió siendo muy importante, chicos y chicas, no fue como que lo eliminamos de un solo, y este gráfico nos permite identificar que no lo eliminamos de un solo, sino, todo lo contrario, lo que hicimos fue diversificar esa economía. Pero también transformamos las dinámicas de conformación de los grupos empresariales o el sector empresarial del café. ¿Por qué? Porque lo transformamos ya no en oligarquías, ¿no? En grupos muy cerrados, digamos, de una lógica muy conservadora, muy familiar, muy de base familiar, sino todo lo contrario, nos empoderó a sectores muy específicos que empezó a generar una capa de pequeños y medianos empresarios del café que se aglutinaron en cooperativas. Por eso es que hoy ustedes escuchan que hay cooperativas. Claro, hay familias dentro de las cooperativas o fincas dentro de las cooperativas que tienen mucho mayor fuerza unas que otras. Sin embargo, esa transformación de la dinámica de comercialización del café ocurre fundamentalmente en las transformaciones de los años 60, a mediados de los 60 e inicio de los 70. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Aquí ya le estamos poniendo números y forma a lo que habíamos discutido, ¿no? Dos importantes momentos de esta etapa industrializadora. Prácticamente en toda la literatura que ustedes encuentren, esos van a ser los dos momentos de la estrategia desarrollista industrial en Costa Rica. Número uno, la Ley de Desarrollo de Protección Industrial. Curiosamente no se hace en un gobierno de liberación nacional, sino se hace en un gobierno conservador, vinculado a esa élite liberal y agroexportadora, que fue en el gobierno de Mario Echandi. Esta ley se firma en 1959.
Y esta ley prácticamente lo que va a buscar es una protección ampliada del sector industrial. ¿Cómo? Bueno, mejora de los créditos. Eso fue fundamental porque mucho de ese sector no tenía créditos especiales para su desarrollo empresarial. Hubo una atracción también de inversión extranjera que financiara este sector. Esta ley lo permitía, una reducción aduanera de toda maquinaria y todo insumo que sirviera para la industrialización. Y se dio una excepción del pago de los impuestos territoriales a las empresas que desarrollaron. No solo territoriales, sino también municipales que desarrollaran este tipo de industria. Y posteriormente, en el trayecto del 59, obviamente, hasta los 70, empieza un proceso paulatino de fortalecimiento de este sector secundario. Empieza a inyectarse también dinero de la Alianza para el Progreso, que era un programa destinado desde los Estados Unidos para combatir al comunismo. Recordemos que estamos en un contexto de Guerra Fría, y esa inyección presupuestaria también dentro de la llamada periferia, ¿verdad? Dentro de esa llamada periferia del sur global que somos nosotros, y nosotros como costarricenses, pero también como personas centroamericanas, porque no solo nosotros como Costa Rica se vio beneficiada, sino también el resto de la región, tuvo un impacto en esa lógica de alianza para el progreso, que lo que hacía era ampliar geoestratégicamente y geopolíticamente la injerencia de los Estados Unidos dentro del territorio en combate contra el comunismo, fundamentalmente después de 1959, que es el triunfo de la Revolución Cubana. Y tenemos otro momento importante que es el desarrollo de la Corporación Costarricense de Desarrollo, valga la redundancia, CODESA, famosísima. Se hacían autos, Costa Rica producía cemento, Costa Rica pescaba, producía aluminio. Bueno, dentro de la plataforma ahí está todo el listado. Producíamos chocolate, ensamblábamos, y CODESA era la aglutinación de todas esas empresas del Estado, empresas que ya no existen, hasta aviones teníamos, de todas esas empresas que se aglutinaban en esa Corporación Costarricense de Desarrollo, que se vio potenciada fundamentalmente por el sistema bancario. Esta corporación tenía como base alrededor de $2 millones, pero prácticamente hubo un inyecte de todo el sistema bancario de más de $50 millones a todas estas empresas costarricenses. Es lo que conocemos como el Estado empresario. Es cuando ya pasamos de ser un Estado, digamos, ya dejamos de ser un Estado que facilitara el desarrollo industrial a su alrededor, sino que él mismo se convierte en un desarrollador, en un industrial. Y esto se da en la década de los 70s y fundamentalmente en el segundo periodo de gobierno de José Figueres Ferrer, que es del 70 al 74, y en el de Daniel Oduber, que es del 74 al 78. Y ahí donde CODESA alcanza su máximo, sigue existiendo, pero en la reforma de corte neoliberal de los 80s, CODESA empieza a desmembrarse desde adentro y desde afuera. Eso lo vamos a ver posteriormente. Ahorita es importante que ustedes comprendan por qué esto fue importante y por qué eso también modifica las relaciones, ¿verdad? Modifica esas relaciones de funcionamiento del Estado, donde ya no es solamente un regulador de la economía, sino es un participante de la economía. Claramente esto a muchos sectores de las élites no les iba a gustar, porque la competencia, el libre competencia, tal cual lo marca las dinámicas del modelo neoliberal a nivel económico, establece que se rige bajo la ley de la oferta y la demanda, ¿no? La famosísima mano invisible de Adam Smith, que de invisible no tiene nada, y que por el contrario necesita la articulación de arquitecturas públicas que vienen del Estado, claramente, y de la formulación de proyectos de ley, de acciones institucionales, para regularse. Por eso es que la corporación era un peligro para todo ese sector industrial, que de una u otra manera también era hijo e hija
de las políticas industrializadoras de Costa Rica desde finales de los años 60. O sea, no eran ajenos ni ajenas a este proceso. En ese sentido, la Cámara de Industrias toma mucho mayor fuerza, mayor preponderancia, y la Cámara de Comercio, que seguía aglutinando a ese sector liberal, agroexportador, pues obviamente como la principal oposición a todo ese tipo de desarrollo del Estado. Esto claramente genera dentro del Estado un aumento en el gasto, genera un ensanchamiento institucional, genera mayores controles, pero también genera una dinámica, vamos a ver, genera dinámicas de corrupción y dinámicas de amiguismos que se profundizan en los gobiernos de liberación nacional de la época. De hecho, la campaña electoral de 1978, la cual gana Rodrigo Carazo en la coalición Unidad, su principal carta de juego era la discusión sobre el tema de la corrupción. Y es que, claro, tenemos un Estado muy grande, un Estado que está generando recursos, que está generando dinero y que claramente también tiene dentro a políticos que se transformaron en empresarios a costas de la dinámica y la transformación institucional. Entonces, digo, nuestra tarea como politólogos y politólogas es tener distintas miradas, distintas comprensiones sobre el fenómeno y distintos abordajes analíticos. Por un lado, hay que señalar los puntos positivos, pero por otro lado hay que señalar los puntos que también generaron su propio descalabro, que prácticamente generó un descalabro. Esto lo que lleva es a un rol del Estado que tiene, que vamos a ver, tiene un claro elemento de diseño económico, pero también de diseño político electoral. Y no podemos hacernos de la vista gorda de eso, ¿verdad? El rol del Estado durante la estrategia desarrollista también sirvió para fortalecer a un partido político electoralmente. Y el texto de Martínez, de Martínez Franzoni y de Sánchez Ancochea lo que nos explica es precisamente eso, ¿no? Como toda la estructura de políticas sociales, salariales y demás, si bien es cierto, generaron un impulso, lo que Yariera nos decía ahora como movilidad social, también generó que esa movilidad social tuviera un vínculo estratégico con un partido político. Y este partido fue Liberación Nacional, ¿verdad? Esto también generó transformación en la base social, pero fundamentalmente en la estratificación de Costa Rica. Teníamos en los años 40, 30, una capa media, una base media, una pequeña burguesía muy pequeñita, no tan ensanchada. Teníamos una élite económica muy pequeña y teníamos una capa media baja, ¿verdad? Bastante amplia, muy amplia. Sin embargo, esta pequeña burguesía empieza a tomar fuerza y es por eso que Rovira Mas, sociólogo Jorge Rovira Mas, lo que nos dice es que el rol del Estado fundamentalmente durante la época de los 60s y de los 70s, inclusive dentro de los 50s, es fundamentalmente para la generación de otra forma y otra dinámica de capitalismo que también alimenta otra forma y dinámica de conformación de clase. Y este Estado capitalista, no es que antes no fuera capitalista, claramente sí lo era. O sea, no se explica el siglo XIX y el siglo XX sin el capitalismo. Y eso es muy importante de entrada. Sin embargo, estábamos asistiendo a otra forma de capitalismo. Y el capitalismo tiene esa esencia como modelo, como sistema. Tiene la capacidad de poder transformarse y de poder generar otras formas y otras dinámicas de aprehensión de las actividades económicas. Y lo que sucedió en Costa Rica durante los 50, 60 y 70 es la transformación del Estado diciéndonos que quiere y que debe tener otras formas de aprehensión de las actividades económicas. En este entendido, para eso se vale, digamos, de todo el marco jurídico, de todo el marco normativo, de dinámicas crediticias, de excepciones de impuesto, de la institucionalidad, del fortalecimiento de los procesos electorales y de las dinámicas electorales, de las políticas públicas y las políticas sociales, del desarrollo de la infraestructura. Y tenemos la transición de un modelo económico a otro modelo económico.
que no fue de golpe, cuidado chicos, chicas, no fue que a partir de 1949 la cosa cambió, no, no, fue gradual, ¿verdad? Fue gradual, fue gobierno a gobierno y fue también generando bases sustanciales dentro de la sociedad. Eh, Esto no quita tampoco los avances que se tuvieron en derechos sociales, en reconocimiento de la ciudadanía de un buen grueso poblacional y sobre todo del ascenso social que significó. Ahora vamos a entrar, eh, vamos a ver, tienen 5 minutos, antes de entrar a este tema que se las trae, tienen 5 minutos. Nos vemos a las 2:25 para que puedan tomar un pequeño receso. ¿Está bien? Y luego concluimos con esta parte que les cuento que tiene que ver con algo que no estaba diseñado dentro del plan, dentro del programa, pero que me parece muy importante que ustedes ya lo vayan comprendiendo y que vayan identificando estos elementos, sobre todo los elementos de política social. ¿Está bien? Nos vemos en un ratito. Entonces, 5 minutos.
Bueno, regresamos porque tenemos que vencer al tiempo. ¿Están por ahí? Sí, señor. Sí. Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda, consulta? ¿Qué les parecieron esos gráficos? ¿Muy enredados? ¿Muy denotativos de lo que sucedió? ¿Hay algún elemento que quieran ampliar? Profe, yo considero que son bastante explicativos, ¿verdad? Pero uno no ve como cosas de la historia tan, o sea, como de lo que pasó antes tan gráficamente. O sea, yo no estoy como acostumbrada a ver como esa clase de imágenes, entonces creo como que es un poco traerlos más a la realidad, a lo que realmente fue. Y como usted decía ahorita, no fue como que del día a de la noche a la mañana ya mágicamente cambió y mágicamente Costa Rica tenía mejores políticas para la inclusión social, no, fue como que poco a poco se va dando y creo que las imágenes en gráficos le ayudan a uno como a ver ese avance, como esa idea de evolución. Claro, sí. No, y Yariela, créeme que es mucho mejor la disponibilidad de esos datos, y de una vez se los digo, eso fue un proyecto del Instituto de Investigaciones Económicas. Esos datos están ahí, están disponibles para ustedes, y si incluso yo también se los puedo compartir. Algunos yo los he descargado y tienen que ver con la historia económica de Costa Rica, creo que es de 1950 para la fecha. Entonces está ahí y bueno, que dicho que lo ven de esa manera, voy a tratar también de traerles a ustedes un poquito más de información en ese sentido. Eh, y también generarles estos gráficos. Eso sí los hice yo, para que- pero ahí está toda la información en bases de datos. Ahora quiero entrar a discutir algo que espero que se lo lleven, porque entender el tema de la relación entre lo económico, entre eso que vimos, de lo económico con lo social, con cómo se traslapa, hay que entender las bases conceptuales de qué implica esa dinámica de política social. Eh, y bueno, en términos generales, y voy a seguir este, grabando. No, perdón. Listo. Y en términos de políticas sociales, lo más importante acá es que ustedes tengan claro que vamos a entender como por política social, como el conjunto de los instrumentos, de las arquitecturas. Ya vamos a ver ese tema de las arquitecturas pues, que se las traen, que refieren a las acciones e intervenciones que hace la institucionalidad pública, que genera, que crea la institucionalidad pública para la atención de los fenómenos sociales y fundamentalmente de los fenómenos de la pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, y es aquí donde viene el sin embargo, no solamente para combatir la pobreza y la pobreza extrema, sino que también, y es una cuestión que necesitamos, así con urgencia se los digo, necesitamos también modificar el enfoque de atención y de comprensión de esa política social, porque podríamos llamarle que son todos los instrumentos y arquitecturas públicas que tienen a su vez marcos jurídicos y normativos, pero que también tienen bases de financiamiento y aplicación de programas que tienen también un enfoque sobre las vulnerabilidades y sobre las desigualdades sociales. La pandemia trajo consigo una discusión que ha estado ahí siempre, siempre. Siempre va a estar con nosotros la discusión de las desigualdades. Es parte inherente del desarrollo, porque se quiera o no, bajo el sistema capitalista, sí, solo sí, digamos, se van a generar dinámicas de exclusión social, dinámicas de vulneración social y dinámicas de desigualdades. O sea, es inherente a la transformación económica del capitalismo. Que hay periodos de la historia donde esas desigualdades son menos o son más es distinto y parte importante del desarrollo del capitalismo, Estado, fundamentalmente de la lógica del estado de bienestar, es la reducción de esas desigualdades. Inteligentemente el sistema encontró y sobre todo amparado la teoría keynesiana, que ya habíamos conversado un poquito sobre esto, está dentro del video, dentro de la grabación de la clase anterior, es que
claramente se vio el desarrollo institucional del Estado y de la incorporación social también como un fenómeno de empoderamiento económico. ¿Para qué? Para el consumo. Y adivine de qué se alimenta el modelo capitalista como tal, pues del consumo. Claramente teníamos una gran capa, un gran margen, tanto en el norte global como en el sur, como en el sur global, de desempoderamiento económico que les impedía acceder a los mercados de consumo básicos. Digo, es que antes, bueno, una buena parte de la economía costarricense se basaba en el consumo de intercambios comunales, ¿no? O sea, eso suena muy lejano para nosotros, suena muy lejano, pero antes en las casas, en los patios de las casas, se conformaban especies de dinámicas de trueque, de intercambio, de lo que se producía ahí mismo, ¿no? Tiraban una semilla, había un terreno y ahí se tomaban, había, digamos, otra dinámica de generación. Con este modelo, lo que se buscaba era precisamente que un buen grueso de la población que estaba excluida del consumo, consumiera. Y la única manera era elevación de salarios, empoderamiento económico, elevación de las tasas de empleo y elevación también de las condiciones de vida dignas que sostuvieran al menos las dinámicas de producción. Ergo, la educación y la salud. Las arquitecturas de política, entonces van a ser los instrumentos, las instituciones. Es de esta forma. ¿A ustedes qué se le ocurre hoy como un instrumento, una arquitectura de política, de política social, por ejemplo? Las instituciones. Ajá, pero ¿cuál? Digamos, algún programa, alguna institución en específico que ustedes digan, bueno, esa institución es una arquitectura de política o tiene arquitectura de política. El Detención, IMAS. el IMAS, por ejemplo. De atención a las vulnerabilidades. Cuidado, se sigue conversando y se sigue debatiendo sobre el tema de pobreza, no de vulnerabilidades. El tema de vulnerabilidades nos amplía el canon de la pobreza y lo deja de ver solo como un efecto económico, sino que lo transfiere también como un efecto social, un efecto que es multidimensional, es multicausal también. Por eso es importante el tema de las vulnerabilidades. Esas instituciones, instrumentos de política estatal buscan la protección social, de ahí el nombre de arquitecturas. E imaginémonos una arquitectura, la edificación de una casa, ¿no? Son distintos agregados, tanto de materiales, de columnas, de varillas, de cemento, ¿verdad? De tubos, en fin, de electricidad que van conformando una casa, un edificio. Eso quiere decir una arquitectura y se va a componer de 5 elementos fundamentales. Los proveedores, quién provee, público-privado, la elegibilidad, cómo se elige y a quiénes se elige, las fuentes de financiamiento, las personas que van a ser beneficiarias y los beneficios de esto, o sea, cuáles son los beneficios de esa arquitectura. ¿Y cuál es la relación público-privado, las opciones privadas de esa arquitectura? Porque cuidado, también hay una injerencia privada dentro de la construcción de la política pública. Y eso es, vamos a ver, las personas que digan que no hay injerencia de política privada es porque no han visto a los sectores del lobby empresarial dentro de la Asamblea Legislativa, por ejemplo. O no han visto tampoco las formas de intervención de grupos, fundaciones, cámaras, interviniendo en el desarrollo de política pública. Vamos bien aquí con el tema de lo que implica una arquitectura. Estas pueden ser fragmentadas o pueden ser unificadas. Y son dos polos en los cuales van a haber matices, van a haber grises entre las unificadas y las fragmentadas. ¿Dónde consideran ustedes que Costa Rica ubicó durante la época fundamentalmente de los 70s? ¿Cuál fue su lógica de arquitectura, de política? ¿Fue fragmentada o fue tendiente a la unificación? Un bateo ahí, monstruoso. Yo,
Yo diría Adelante. que fragmentada, Que fue porque, fragmentada. porque hubieron varias instituciones que Ujú. estuvieron en el proceso del desarrollo del Estado. Ok, vamos a entender las arquitecturas políticas fragmentadas como aquellas que tienen una lógica de desigualdad en la atención de la población y que tienen también una injerencia del sector privado dentro de ellas. No las vamos a entender como compartimentadas, ¿no? Sino van a ser fragmentadas porque no hay un enganche entre políticas, entre distintos programas, entre distintas acciones. Las unificadas, por el contrario, son políticas o arquitecturas tendientes a la ampliación de los derechos, a la incorporación de la ciudadanía y a la incorporación del ascenso social, ¿no? Que buscan el ascenso social. Con esta explicación, le planteo la pregunta, ¿dónde podemos encontrarlas en Costa Rica en los años 70, sobre todo, 60, 70? Vamos a ver con más, ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos de mayor manera. Costa Rica durante esa época, sobre todo en los 70, logró la unificación de las políticas. En los 40, creación de la caja. Vamos a buscar centralizar todas esas pequeñas unidades territoriales que atendían y que estaban fragmentadas y que comúnmente eran de opción privada. Entonces Costa Rica dijo que hay todo aquello de atención de salud que es privado, empieza a ser nuestro, ¿verdad? Una atención pública. Todavía no era universal, ¿verdad, chicos, chicas? O sea, la Caja Costarricense del Seguro Social se fue fortaleciendo paulatinamente. Y es hasta 1963, con la reforma a la Caja Costarricense del Seguro Social, que se obtiene la universalidad de ella. ¿A qué me refiero con la universalidad? Que no solamente va a estar dentro del territorio, en los distintos cantones, en los distintos distritos, con clínicas. En aquel momento los EBAIS no existían, porque los EBAIS pertenecen a la reforma de salud de 1995. Los hospitales, las atenciones de las unidades de salud que habían en aquel momento, sino también porque la Caja Costarricense del Seguro Social, como arquitectura, pongo mucha atención a esto, como arquitectura de política, empezó a ser una arquitectura de ampliación de los distintos estratos socioeconómicos de nuestra sociedad. Entonces tenemos una arquitectura que abarcó desde la persona de élite más pudiente en el país hasta todo aquel sector empobrecido, de pobreza extrema, que en aquel momento la categoría de pobreza no existía como tal. La invención y la discusión sobre el tema de pobreza ingresa fundamentalmente en la década de los 80, 90, y en los próximos clases vamos a ver por qué. Y es en esa unificación de la política de salud, de la articulación de la política de salud, donde la ampliación no solo llega a quienes más tienen, sino llega por derecho. Una arquitectura política unificada amplía los derechos y amplía los rangos de ciudadanía de las mujeres, de los hombres, niños, niñas. Si es una persona afrodescendiente, si es una persona indígena, si es una persona con discapacidad, si es una persona que está en el último quintil o si es una persona que está en el primer quintil, si es una persona que su ingreso es cero o su ingreso es bastante, familias donde la extensión de los niños y las niñas están asegurados por el padre o por la madre, que eso es una conquista de la Alianza Costarricense de Mujeres, de los sectores feministas de los años 50, que promueven el seguro ampliado, es decir, el seguro para todos dentro de la familia. Es ahí donde se empieza a vislumbrar una unificación de la arquitectura de política, porque empieza a romper con la segmentación, empieza a romper con lo fragmentado, y uno es garante de la salud, no en tanto se tiene, sino en tanto derecho de la salud. Las políticas unificadas en un corto plazo
¿verdad? En un corto plazo van a generar resultados de políticas, ¿verdad? Los famosísimos porcentajes de medicina, aquí hay un porcentaje súper interesante, que es que Costa Rica en 1950, por cada 1000 habitantes tenía 3.8 médicos. Para 1970, Costa Rica, por cada 1000 habitantes, tiene 7.9 médicos. Amplió de manera significativa el grueso de atención con profesionales de calidad en la salud. Eso claramente en cualquier país va a dar un salto cuantitativo y cualitativo. En términos de la incorporación, también de la reducción, por ejemplo, de las tasas de mortalidad infantil, Costa Rica para la década de los 70 lideraba a nivel latinoamericano, elemento que pues, otros países con muchísimos mayores recursos como México o Argentina no habían logrado de la manera en la que Costa Rica lo logró, y tiene mucho que ver con la ampliación de la arquitectura de salud. Eso es un ejemplo de cómo Costa Rica logró de una u otra manera la escalada en la inserción de salud. En un largo plazo tiene trayectorias de política, y la trayectoria de política es todo lo que ustedes han referido sobre el sistema de salud. O sea, todos esos beneficios, a pesar de las deficiencias que hay, en un largo plazo se convirtió en una trayectoria de política que, vamos a ver, ascendentemente ha demostrado que la unificación de la salud fue el camino correcto. Y para muestra un botón la pandemia, ¿verdad? Ya vemos el tema de los legados de política. Y dentro de las políticas sociales pueden haber políticas focalizadas o universales. No son excluyentes. Chicos, chicas, vamos a partir de este hecho. No son excluyentes. Tenemos que las políticas focalizadas o segmentadas son la atención particularizada que genera una arquitectura de política pública, ¿verdad? Para suplir una necesidad básica. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de becas de Avancemos, por ejemplo. Se focaliza en dónde? Se focaliza en un grupo poblacional, que son personas que se encuentran dentro del sistema educativo de secundaria y que por razones de su condición socioeconómica se les va a generar un estipendio, un beneficio para el sostenimiento en la educación. O, por ejemplo, también hablamos de una política focalizada cuando decimos, bueno, vamos a generar un ingreso mínimo para la población con enfoque de género. Un ingreso mínimo vital para todas aquellas mujeres de todo el país en pobreza y pobreza extrema. Focalizamos. ¿Para qué se hace esta focalización? Para buscar pisos de igualdad donde podamos asentar después políticas universales y donde también se puedan dar procesos de movilidad social. Posteriormente, las políticas universales van a ser aquellas que condensan los resultados similares tanto en beneficio, suficiencia y calidad. O sea, es un triángulo. Las políticas universales se componen de un triángulo que va a generar la suficiente calidad, que va a generar cobertura ampliada. Es decir, no se van a focalizar, sino se van a ampliar a todo el grueso poblacional, y políticas suficientes. Es decir, no basta con que nosotros tengamos una cobertura ampliada si no es suficientemente, ese recurso no es suficiente para generar pisos de protección social y posteriormente pisos de ascenso social. ¿Ok? ¿Hay alguna duda respecto a lo universal y a la focalización y a la selectividad? Porque es acá, digamos, donde se encuentra la magia de Costa Rica durante los años 70. Y es que Costa Rica logró universalizar la educación, universalizar la salud y generar políticas salariales de ampliación que le permitió un ascenso social. Y en los años 70, con la creación del FODESAF, del Fondo de Asignaciones Familiares, y del IMAS, el IMAS en el 71 y FODESAF en el 74, es que Costa Rica logra
generar, vamos a ver, un conecte sin igual. Y es como un engranaje. Ahí donde hablamos de arquitectura. Conectamos las políticas universales de salud, de educación, con las políticas selectivas, con las políticas focalizadas. Esas políticas que estaban destinadas a grupos puntuales de la población. Por eso es que Lima se crea por 10 años, porque la idea de Lima era que del 71 al 81 lográramos como país generar que todas aquellas personas que no habían podido entrar en las dinámicas de empoderamiento económico y de ingreso a los mercados tuvieran ese ascenso. O sea, como darles un empujoncito, porque ya habíamos incorporado socialmente y laboralmente a un grueso, pero siempre queda, ¿no? Siempre hay un residuo que peligrosamente son las personas que quedan en exclusión social, en la marginalidad, en los márgenes de la acción institucional, de la acción ciudadana y de la acción política. Entonces, la idea más bien era que con esa focalización que teníamos, lográramos un ascenso generalizado de ese grupo poblacional. De hoy ya tiene 50 años. Entonces, hay que replantearnos qué fue lo que pasó. Pero eso es una discusión que queda a posterior. Y que la vamos a ir dando. No va a quedar en el vacío, se los aseguro, porque para los años 90 eso se transforma en una discusión central. Entonces, bajo esta comprensión, vamos a tener que la universalidad requiere de alta cobertura, de beneficios suficientes en tipo y en calidad, y una equidad en la cobertura y en los beneficios. Es decir, que sea ampliado para todas las personas, sin distingo de estratos sociales, sin distingo de clase, de élite, etnia. No deberíamos utilizar esa categoría. Y se incorpora. Esto genera, chicos, chicas, lo que llama coaliciones de clase dentro de las instituciones públicas, dentro de las acciones públicas. Entonces, por ejemplo, en una misma cama de la seguridad social, se tenía una persona jornalera, obrera, ¿verdad? Se podía tener a un académico, a un intelectual, a un ministro, a un empresario. Eso también significó en la educación un importante impulso. Porque en la educación lo que nos permitió era que teníamos, como no había educación privada, entonces teníamos un vínculo multiclase, que lo que hacía era que en una misma escuela, porque no había sector privado, era muy poquito, era muy reducido a lo que tenemos hoy en día, era que teníamos personas de hijos de obreros, hijos de jornaleros, y hijos de médicos, hijos de educadores, hijos de, bueno, de una élite, ¿no? Y ahí se revolvía. Eso genera una transformación cultural social dentro de la educación que evita la estratificación social y que busca una igualdad tanto en acceso como en derechos. Eso también fue parte de la esencia del tema de la incorporación social y laboral de Costa Rica, que hasta la fecha, pues obviamente estamos viviendo de la renta, estamos viviendo de los residuos de esa incorporación social y laboral, que peligrosamente estamos en un riesgo. Así, en términos muy sencillos y muy llanos se los digo, y esa incorporación es la que permite también un salto cualitativo y cuantitativo en la profesionalización, o sea, en esa incorporación social. Entonces vamos a entender por incorporación laboral al empoderamiento de los sectores subalternos en los mercados laborales, generando acceso a procesos de intercambio monetario, ese elemento, el intercambio monetario, y logrando un empoderamiento económico propiciado para el consumo y el comercio. Entonces ahí ya tenemos una incorporación, se incorporó a las distintas formas de acción laboral. ¿Cómo se logró esto? Bueno, buena parte se generó desde el Estado, ¿verdad? Buena parte la absorbió la institucionalidad pública, porque claramente necesitaba un grueso profesional que alimentara las instituciones públicas, ¿verdad? Pero también se alimentó de la forma expansiva que el Estado generó sobre la economía, bajo los incentivos, bajo el tema de las exoneraciones, el fortalecimiento del sector industrial, que lo que se les dijo es, necesitamos que empiecen a mover esa máquina
para que ingresen personas a los mercados laborales, al empleo, en términos generales. Entonces hay una reconfiguración. Ya no se va a hablar el tema de trabajo. Esto, digamos, en términos de teoría de las desigualdades, sería un paso de la comprensión de trabajo a la comprensión de empleo, porque también hay un aparataje jurídico que protegía a este grueso poblacional. Y esto sucedió prácticamente desde los años 50, 60 y 70. Aún en los 80 se vive, pero obviamente la desbandada de desempleo en los 80 fue importante en ese sentido. Costa Rica rondaba entre los 60 y los 70 en tasas de desempleo entre el 6 y el 9%. No entre el... ¿Cuánto es ahorita? Bueno, el año pasado llegó a un 24%. No, este año llegó a un 24%. Y hoy puede andar en un 18, 16%. Si Costa Rica tenía prácticamente las tasas más bajas de desempleo a nivel latinoamericano. Eso claramente genera movilización de recursos dentro de la economía. O sea, más capacidad de dinero, más capacidad de consumo, de oferta y demanda. Y eso también movilizaba al Estado a tener más oferta. Incorporación social. La vamos a lograr bajo lo que ya hemos comentado, ¿no? Esa capacidad que se tuvo para conectar entre las distintas formas de política, ¿verdad? Se engancharon y eso empezó a generar lo que Yariela llamó movilidad social ascendente, bajo tres premisas fundamentales, bajo tres políticas universales: política de empleo, política de salud y política de educación. Esencialmente no se focalizaban, ven, o sea, no había una focalización, se ampliaron porque era un derecho ciudadano, porque era un derecho humano. Claro, en aquel momento no se discutía como derecho humano, pero sí como procesos de necesidad ante una inminente, de verdad, situación complicada a nivel país, en tanto la educación, en tanto la salud. Eso claramente nos permitió un ascenso importante de movilidad, donde, por ejemplo, en una familia de 8 personas, donde tanto mamá y papá no tenían, han llegado hasta sexto grado, y donde esas 8 personas, 4 de esas personas entraron a la Universidad de Costa Rica graduándose de enfermería, otra persona graduándose de educadora, y 3 de esos 8, digamos, repitiendo ciertos ciclos. Pero ¿qué pasó con esas 5 personas de esas 8 que lograron una movilidad ascendente? Porque se les permitió dentro del sistema de salud una atención integral a sus condiciones, porque se les incorporó obligatoriamente a la educación, porque de una u otra manera había una movilización de ingreso, a pesar de que la fuente fundamental era un jornalero, digamos. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo se explica eso? Única y exclusivamente en la generación de pisos de protección social sin distingo ni estrato. En ese momento no existía IMAX, por ejemplo. Entonces hay que preguntarse, entonces, ¿cómo se logró? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Alison? No, profesor. Ok. Profe, se me vino a la mente un comentario sobre lo que usted Ajá. dijo de los miembros de las familias, ¿verdad? Que estudiaran y todo. Un día caminaba yo con mi papá por Barba, en Heredia, ¿verdad? Y hay un puente, ahí por Barba, que hace poco hicieron como más grande. Entonces mi papá me contaba que por ahí vivía la familia de mi abuela y todo, ¿verdad? Y había una familia que vivía debajo del puente. O sea, ahí habían establecido su casa y todo, pero hubo uno de los miembros de esa familia que en ese entonces logró entrar a estudiar a la Universidad Nacional. No sabemos cuál fue el resto de historia de la familia, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero yo me imagino que eso debió haberle dado muchísima movilidad tanto a la familia como a la persona, ¿verdad? Que en ese tiempo, pues, da otra calidad, otro panorama para la vida que esa persona haya tenido para estudiar en una universidad.
Y lo que usted mencionaba, que en un lugar específico que se encuentren hijos de agricultores, hijos de médicos y todo el mundo, yo lo he visto reflejado también en la universidad, digamos, aquí en la UCR y todo esto, ¿verdad? Porque tal vez en la escuela, en el colegio, cosas así, bueno, se ve como mucho si venimos de una zona rural, o si venimos de una escuela pública, o si venimos de una escuela privada, o colegios públicos, colegios privados, pero al fin y al cabo, a nivel nacional, todos optan por, ante todo, las universidades públicas. Ya quienes tienen mayores ingresos y buscan una universidad privada, pues buscan otros rumbos, ¿verdad? Y todo, pero se sabe que a nivel eh, o sea, a nivel incluso internacional, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el TEC, están como mejor posicionadas, tienen mayores contactos y todo esto, ¿verdad? Entonces eso también podemos verlo específicamente en la universidad, podemos verlo hasta la fecha y entre nosotros mismos, digamos que, bueno, en este momento de virtualidad todos estamos en lugares diferentes, tal vez todos tenemos oportunidades diferentes para acceder a Internet, a una computadora, pero al fin y al cabo todos nos estamos formando para esta movilidad todavía, digamos, en la época. Totalmente. Muy acertado el comentario tuyo, Yariela, porque ahora queda muy poco espacio de intercambio o de intercambios intraclase, ¿verdad? Esas coaliciones de clase que logramos en los 60s y los 70s, durante los 80s y durante los 90s, claramente no se dieron. Y producto de eso son las formas de relacionamiento social hoy en día también, ¿no? Porque también, curiosamente, la generación de acciones políticas y acciones públicas, chicos, chicas, nunca se les olviden esto, tiene también implicaciones en las formas de relacionamiento y el compartir valores, ¿no? Y de generar comportamientos sociales. De una u otra manera, esas transformaciones o esos impulsos que se generaron a partir de distintas trayectorias de vida de distintas personas, generaron también dinámicas de comprensión, por ejemplo, como la solidaridad, valores necesarios como la igualdad, que hoy en día no es que no los haya, cuidado, ¿verdad? Pero están muy segmentados. Y el problema de la segmentación es que la segmentación empieza a ampliar brechas, brechas de acceso, brechas de valores, brechas de identidades. Entonces podemos tener identitariamente distintas formas de acceso y de comprensión de los fenómenos precisamente de nuestro posicionamiento. Entonces, hoy intentamos revalidar esto llamándoles privilegios y está bien, porque son privilegios de clase y lo que deberíamos hacer nosotros y nosotras es no hablar desde nuestros privilegios. Sin embargo, el problema es mucho más profundo y el problema se logra identificar en las dinámicas de ensanchamiento tanto en los sistemas educativos, en los sistemas de salud y en los sistemas y en las formas de empleabilidad. Entre más segmentados, digamos, entre más fragmentados, recordemos la imagen de la fragmentación, ¿verdad? Entre más fragmentada sea una política, por ejemplo, entre más fragmentado esté la atención de salud, y con esto me refiero a la ampliación de los sectores privados, ¿ustedes creen que uno podría acceder al CIMA, por ejemplo, digo, para una operación X? Yo honestamente no podría acceder a un servicio, digamos, de más de 50 millones, por ejemplo, de atención. O no lo pongamos tan allá, de 25 millones, de 15 millones. ¿Tiene hoy un trabajador de la educación, ojo, de la educación, ¿verdad? Esas capacidades? Eso era lo que se lograba con eso es lo que se logra, ese ensanchamiento de la generación de derechos y de oportunidades, de políticas fragmentadas, o sea, de mayor opciones privadas, empiezan a erosionar. Como cuando una montaña se empieza a lavar, se erosionan las bases de la universalidad. Por eso es que asistimos a un momento histórico en el cual nuestra tarea es repensar esto, pero no solo repensarlo, sino proponer nuevas formas de generación de políticas sociales que logren conectar la focalización con la universalidad y que logren ascenso social.
¿Cómo se logró? Hipotéticamente, bueno, ya teníamos los años 40, ya había una reforma social. Entonces, digamos que la magia no empieza por ahí. Capacidades institucionales. Costa Rica tiene capacidades institucionales muy bajas, buenas, pero muy bajas, ¿verdad? Apenas está formando el material humano, o sea, apenas está capacitándose, ¿verdad? La universidad apenas estaba fluyendo a sus profesionales al campo público, ¿verdad? La consolidación democrática, digamos, Costa Rica al inicio de los 50 también tuvo conatos de golpes de Estado, ¿verdad? Nada diferente a Centroamérica. O sea, por ahí no viene tampoco, porque también el tema de la consolidación democrática se empieza a dar paulatinamente. Luego está el tema de que si esto fue producto también del modelo económico, bueno, es que empezamos igual, ¿verdad? Empezamos similar, el tema de la industrialización y el movimiento de los flujos económicos y de la ampliación de este sector es paralelo. Es más, el proyecto de transformación de reforma social es paralelo al proceso de transformación de la estrategia desarrollista. Martínez y Sánchez Ancochea lo que posicionan es el tema del proyecto de partido político y el proyecto de, en este caso, de Liberación Nacional. ¿Para qué? Como parte de cómo se logró esta esencia. Bueno, para aumentar la base electoral. Y lo logró. Porque logró generar lo que Rovira llama un modelo de burguesía, de pequeña burguesía. Este fue un modelo de pequeña burguesía que logró ampliarse a otras capas poblacionales. Sí, lo logró, pero era un proyecto claramente pequeño burgués, de absorción de esa capa media a los estratos liberales en términos de la profesionalización, burocráticos, que también logró generar réditos electorales. No por nada, dentro de 1959, no, dentro de 53 hasta 1978, Liberación Nacional gobernó por 16 años. De todo ese periodo, de 25 años, gobernó 16. Claramente era un partido con una base electoral que también supo cómo utilizar los programas, los recursos de la institucionalidad pública para su beneficio. Hay también una supresión del conflicto por elementos que ya sabemos, ¿verdad? Toda la generación anticomunista que vino y se profundizó durante esta época, durante los 90s, durante los 2000, o sea, aún hoy en día el tema del anticomunismo es un tema, digamos, que genera bastante conflictividad. Bueno, y esa supresión del conflicto, cuando se suprime el conflicto y se institucionaliza, se hace a través de los mecanismos de institucionalización del conflicto del Estado, la educación, la cultura. Y bueno, estos son los factores de aumento de la inversión social y en la cobertura pública durante este periodo. Y ya para ir concluyendo, chicos y chicas, porque nos extendimos, creo que igual estamos bien de tiempo. Esto es, digamos, una matriz. Aquí hay más instituciones, hay más, pero yo quise anotarles estas por una simple razón, porque es acá donde encontramos todo el desarrollo, parte del desarrollo institucional político de Costa Rica durante esta época. Esta política fue central. Política de sueldos y jornales crecientes. ¿Qué implicó esto? Clara y llanamente una política de crecimiento del empleo y una política de crecimiento de los salarios en el empleo. ¿Esto para qué? Para meterle, digamos, movimiento al comercio. Porque claramente, cuando se aumentan los ingresos de las capas del sector trabajador, es evidente que se va a consumir más. Pero fundamentalmente porque esto también generó dentro de la industria procesos de especialización. Ojo, teoría taylorista, teoría cepalina y teoría fordista. Estamos en el momento de auge de las teorías fordistas, de las teorías
en América Latina de la teoría cepalina y de la teoría taylorista. Esto generó procesos de distribución de riqueza. Y aquí viene, este elemento es central, porque se distribuye la riqueza. ¿Dónde más distribuimos riquezas? En aquellos programas de orden universal. La caja del seguro, en esta política, el tema de la educación, distribuimos riqueza, porque son impuestos directos que entran a la ampliación y a la cobertura, a la equidad y a la suficiencia, es decir, a la universalidad. Hoy en día, esta política de sueldos y jornales crecientes existe. ¿Ustedes qué opinan? Hay políticas de sueldos crecientes. En un momento de avanzada antipúblico, donde lo público es lo malo y lo privado es lo óptimo. ¿Cómo lo ven ustedes, chicos y chicas? Más bien cada vez que pueden le recortan cosas a la gente del sector público. Eso es un enorme... Porque también... ¿Quién fue la que mencionó? Es que no vi. Ya haría la profe. Terela, claramente asistimos a un momento donde lo público es lo negativo, lo privado es lo positivo. Pero cuidado, porque nadie ha dado la discusión. Digo, se está reclamando porque hay sueldos que claramente son los menos. Hay sueldos de 1 millón de colores, por ejemplo, en el sector público. Entonces, a esos sueldos hay que tasarlos. Pero ¿por qué no utilizamos la lógica inversa a esa? ¿Por qué no los sueldos del sector privado menos de 1 millón de colores? ¿Por qué no los aumentamos? ¿Cuál es la diferencia? Digo, si la diferencia es equiparar a la baja o equiparar a la alza. ¿Y dónde se equipara a la alza y dónde se equipara a la baja? En este momento, en la política de sueldos crecientes y jornales, lo que se buscó era un crecimiento a la alza, una distribución de la riqueza. Es decir, crear riqueza y distribuirla. Y eso fue lo que generó un movimiento también de incorporación laboral. Además de que el fortalecimiento en la educación fue importante y generó un grupo profesional importante también. Y cuidado, no era un grupo profesional universitario. Un montón de personas que generaron ascenso social no precisamente eran universitarios, ¿verdad? Eran personas que con secundaria lograron movilización social, ¿verdad? Y se explica fundamentalmente por una injerencia y por una ampliación de los derechos desde el Estado. Entonces, claro, hay un desconocimiento de los derechos en lo público, pero también hay un desconocimiento de los derechos en lo privado. No se están reconociendo, ¿verdad?, como tales, sino más bien se ven como privilegios. El asunto es por qué también no se aumenta en el sector privado. Una de las propuestas que últimamente están saliendo es que para generar mayor empleo, ¿verdad?, cuidado con eso, entonces reduzcamos el salario mínimo. El salario mínimo hoy en día, ¿saben de cuánto es el salario mínimo hoy en día? ¿Algún aproximado? Un número. 150.000 colones. 150, anda cerca. Alison, anda cerca. Un poquito más. 170. Dale con 30 más. No, dale con 50 más. 200.000. 225.000. 200. El salario mínimo hoy en día es de 200, entre 250 y 275.000 colones. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que con eso sobrevive una familia de 4 personas? Poniéndolo un poquito, ¿verdad? Pues si lo vemos bien, si uno tiene que pagar o alquiler así, ni una sola persona sobrevive con eso. Pero digamos, es que hay factores, digamos, también canasta básica, seguro, no sé, la educación.
Entonces yo siento que no. Que no se alcanza. Bueno, mi familia, yo tengo 4 hermanos menores Ajá. y mi mamá es madre soltera. Mi papá murió hace 5 años. Mi mamá trabaja Ujú. ganando 60,000 colones a la semana y eso no da. Eso no va. Regresa, Alison. Eso no va. Es muy simple, eso no va. Ahí no está la esencia, chicos y chicas. Nuestra responsabilidad como cientistas sociales es más, debe de ser comprender estos procesos. ¿Qué pasa con la reducción del salario mínimo? ¿Qué va a pasar donde dejamos a la libre el salario mínimo o donde lo reducimos? Es más, no lo dejamos ni a la libre. ¿Qué pasa si decimos que el salario mínimo por un trabajo de peón es de 150,000 colones? Hay que analizar realmente cuál es la agenda política de los sectores para descifrar cuál es la agenda institucional de los sectores. Esos elementos de distribución de la riqueza claramente eran directos a las personas, no eran redistribuidos. ¿Cuándo empezamos a redistribuir riqueza? Bueno, empezamos a redistribuir riqueza con el Fondo de Asignaciones Familiares, con el IMAS, distribuimos riqueza, se redistribuyó riqueza con Dinadeco, el Banco Popular, pero bueno, no. ¿Dónde redistribuimos riqueza? También. Bueno, y posteriormente con las políticas del INAMU, el fortalecimiento del PANI, son focalizados. La redistribución de la riqueza son impuestos, esa generación de carga que entra al Estado de carga económica, ¿verdad? A partir de los impuestos, que son directos, pero en el Estado se redistribuye. O sea, esa riqueza se redistribuye a los distintos grupos, a los distintos programas sociales, que son distintos programas focalizados. Cuando buscamos distribuir riqueza es porque estamos ampliando los márgenes de a quienes, sin distingo de nada más. Y eso se logró mediante el ascenso de la educación, mediante el ascenso en la salud y del empleo. Esa política de sueldos y jornales fue central, porque claramente fue subiendo. ¿Esto qué sucedió? ¿Cuál fue la generación inversa de esto? Que es que si no se hace de forma escalonada y pensada, engrosa el gasto público, digamos, engrosa ese PIB, ustedes vieron ese PIB que hizo una curva exponencial, lo engrosa y claramente si el movimiento, los mercados se detiene, ¡pum!, de un momento a otro, ¿qué pasó a finales de los 70s? Tenemos el efecto inverso, un aumento del gasto público y una reducción de los ingresos. La balanza de pagos se nos viene para abajo. Pero esto lo vamos a ver en la próxima semana porque también vendieron como esencia para contrarrestar la crisis no era precisamente la base, digamos, partiendo de una lógica de derechos humanos y de ciudadanía. Todas estas instituciones, como ven, siguieron fortaleciendo. El INA fue central en el proceso de industrialización, fue central porque empezó a tecnificar, a especializar a un grueso poblacional. El Sistema Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el IPCO, que es el Instituto de Tierras y Colonización, posteriormente llamado el IDA, Instituto de Desarrollo Agrario, y posteriormente, hoy en día conocido como el INDER, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Ojo que en los nombres de las instituciones también se ven los nombres de los cambios de paradigma. Buscaban de una u otra manera generar estabilidad. Ya con un sistema de aguas se buscaba ampliar la cobertura de la sanidad, fundamental
porque sin el recurso hídrico como derecho humano, lo que tenemos son procesos también de vulnerabilización. Sin el recurso de la electricidad, procesos de vulnerabilización. Hoy en día, sin el recurso del internet y de cualquier aparato que nos permita una interconexión para la educación, lo que nos está generando son procesos de desigualdad. En fin, yo quería mostrarles esta lámina. Hay falta completarla con otros, pero me pareció que estos eran como los más importantes. Y vean mis rellenos aquí. Y pues bueno, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario, chicos, chicas? La otra semana, esto es parte de lo que hay que ver la próxima semana. Yo les incorporé también el tema de ver los movimientos sociales, los movimientos que nacen también de estados de bienestar. No todo fue color de rosa, no todo fue claramente bonanza. También hubo sectores que llegaron desde la exclusión social a reclamar sus derechos, y a partir de ese reclamo de movilización social es que también se generan acciones institucionales. Dinadecos, una de esas, era una institución que nació a partir de contrarrestar las formas de organización de las juntas progresistas durante los 50 y durante los 60, y cómo se estaba fortaleciendo eso. Los movimientos de toma de tierra en el sur del país, los movimientos de toma de tierra en Guanacaste también. Y bueno, esto tiene su claro componente político también. ¿Hay alguna duda, algún comentario, crítica, algún cierre analítico que quieran realizar? Espero que esto les haya también generado alguna inquietud, algún interés, porque muchos de los comportamientos político-electorales y muchos de los comportamientos socioeconómicos de hoy en día tienen su correlato, digamos, en este momento histórico. Y debemos de explicarlo como tal. La próxima semana tienen esta lectura, la de Hernández, que explica fundamentalmente lo que sucedió a nivel de las relaciones entre los partidos políticos. Porfa, léanla con tranquilidad, súper aprensible. Mira, esos son los gobiernos, los partidos. Hay una reconfiguración, chicos y chicas. Hay una reconfiguración de los sectores conservadores. Otra reconfiguración de los sectores conservadores, perdón por mis rellenos un poco lineales. Y aquí. Profe, Sí. como que costó, ¿verdad? Que se consolidara como la oposición, o más bien, como se lo dice, el partido conservador, que esa carta la tuvo la unidad durante mucho tiempo, ¿verdad? Que digamos, ¿verdad? Y siempre cuando lo he visto, ahí está Mario Chandi, y luego viene José Joaquín Trejos, y luego viene Carazo, pero cada uno, digamos, como una línea parecida, o sea, y es hasta después como de Carazo, o sí, si no me equivoco, que ya se consolida, ¿verdad? La oposición. O costó mucho, ¿verdad? Está hablando, costó mucho, sí. Mira, muchos investigadores refieren el gobierno de Ulate entre el 50 y el 53 como una reconfiguración de la oligarquía, ¿verdad? En contraposición a Liberación. Recordemos que ya en el 49 los sectores aliados de Liberación Nacional de la oligarquía le dicen, ok, no me gusta su programa político. Teníamos diferencias con Calderón, pero era uno de los nuestros, ¿no? Era una persona conservadora, digamos, con buenas raíces dentro de la élite, y a partir de ahí empieza un proceso de desestructuración de esa otra élite, ¿verdad? Que vinculada al sector conservador, agroexportador, frente a una liberación nacional que curiosamente se empieza, que tiene sus fracturas, o sea,
tampoco fue monolítica. De hecho, Carazo sale de Liberación Nacional. Era uno de los liderazgos más fuertes de ese partido, sale y es presidente. Se dice que donde Liberación tuvo mayores rupturas, ¿verdad? Fue en los años donde la oposición ganó, donde tuvo los movimientos más fuertes. Mario Echandi gana precisamente porque logra cooptar al sector calderonista que quedó en el país después de la guerra civil. Era el 58, habían pasado 10 años, y gana porque la promesa fue traer de regreso a Calderón Guardia, darle otra vez su ciudadanía, digamos, permitirle su retorno. Y así fue como gana obteniendo un buen margen, digamos, contra Francisco Orles, de hecho, si mal no me equivoco, y gana precisamente por ese elemento. Y ese partido, Unión Nacional, era el partido de Ulate, que rompe precisamente con Liberación y se unifica con los sectores republicanos, que vuelve a ganar con José Joaquín Trejos Fernández, que era un profesor universitario de economía en la Universidad de Costa Rica. Y obviamente cuando el caudillo regresa en el 70, bueno, cabe destacar que después de esto se aplica una reforma para que ningún expresidente vuelva a ser reelecto hasta el 2006, desgraciadamente. Y es donde ya, digamos, la reconfiguración, Marcelo, dentro de la oposición empieza a tocar puertas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya aquí en el 74 era el segundo periodo de liberación seguido. Entonces, la oposición dijo, o nos unimos o nos unimos. Y nótese que dentro de la coalición Unidad no está el Partido Unificación Nacional, ni el Partido Independiente, que no logran incluirse dentro del proceso. Calderón Guardia va contra Monge, contra Luis Alberto Monge en el 82, todavía como coalición Unidad, y pierde. Viene el error más grande, me disculpan acá, esto es de 1978 a 1982, Rodrigo Carazo. Para las elecciones del 82 gana Monge, y Monge entra en un pacto con Calderón Guardia, sobre todo porque ya estamos en el momento de crisis económica y porque a pesar de que Liberación fue hegemónico en la Asamblea Legislativa, se necesitaba el apoyo de la oposición para implementar ciertos cambios estructurales, los programas de ajustes estructurales. A partir de eso, Calderón lo que le pide es el apoyo también del sector liberacionista para realizar una reforma constitucional, que permitía la fusión, no la coalición, sino la fusión de partidos. Y es en 1983 que la Unión Popular, Renovación Democrática, Demócrata Cristiano y Republicano Calderonista se fusionan en el Partido Unidad Social Cristiana. El sector conservador y la élite neoliberal en el país tiene su punto, digamos, de encuentro en José Joaquín Trejos Fernández. Es el primer punto, ¿verdad? Ya ANFE, que es la Asociación Nacional para el Fomento Económico, que nació en el 54, era una manera de reconfiguración de los sectores oligárquicos y liberales de volver a repensar sus formas. Imagínate que eso fue en el 54 y terminan como gobierno, digamos, como retorno de un gobierno realmente conservador de corte liberal, neoliberal en ese caso ya, en el 80 y podemos decir que toman mayor fuerza a mitad del periodo de Monge en el 84, pero que ya estaban en este gobierno de Rodrigo Carazo. Ya en el gobierno de Rodrigo Carazo se empiezan a delinear, y cuidado porque ya aquí lo menciona Hernández, de que el proceso de bipolaridad se transforma en bipartidismo en el 86. Pero se puede ubicar un poquito antes. Yo en lo personal lo que noto es un fortalecimiento de la
de la bipolaridad bipartidista en el 78. Sí. Eso tiene su correlato también en las formas de participación ciudadana durante la época. Recordémonos que éramos una sociedad resultado de las disputas del 48-1 y donde las dinámicas de caudillo eran mucho más fuertes. A pesar de que ya, por ejemplo, Calderón Guardia ya había muerto en el 70. Sí. Sí, pero sí fue complicado que la oposición conservadora, neoliberal, digamos, se consolidara nuevamente en un partido. Les costó mucho, sobre todo porque la agenda no era muy clara y porque de una u otra manera la Fuerza de Liberación Nacional dentro de la Asamblea siempre licuó, siempre revolvió la agenda política de esos partidos, por ejemplo, el de Joaquín Trejos. De hecho, de ahí donde es que se firma la ley de desarrollo de la industria, es el gobierno de Mario Echandi, un gobierno, digamos, no liberacionista. Pero bueno, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? Súper interesante, este periodo es súper interesante. ¿Comentario?